Para poder entender el capítulo 3, versículo 6 de Gálatas, veamos lo que dice primeramente en Génesis, el capítulo 12. Ahí está hablando a Abraham y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Si serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí el Señor hace un pacto con Abraham, porque por fe Abraham caminó, y por fe nosotros también debemos caminar. Viene a ser el Padre de la fe, mas el Padre eterno es Jehová, ¿verdad? Y dice, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, aquí tenemos el inicio de la fe. Somos salvos por fe. Abraham creyó que por fe era también salvo. Entonces, el buscar así, en este sentido, todos, ninguno se merece. Aún ni el pueblo de Israel puede decir que se merece la salvación, mientras no considere que ciertamente en Cristo Jesús somos salvos todos. En Crónicas, en 2 de Crónicas, el capítulo 20, dice el Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí estamos leyendo la victoria sobre Moab y Amón. Entonces, vamos mirando cómo la fe y la promesa de Dios se va cumpliendo, pero para quien escucha por fe, no por obras. Recuerde que las obras son una consecuencia de la fe que usted tiene en el Señor. No me cansaré de decirlos lo que dice la palabra. La promesa de Dios, cuando creemos, somos justificados. Y nosotros hacemos es un voto. Hay una diferencia entre lo que es el pacto. El pacto hace una persona, un ser superior, en este caso Dios, es superior al hombre. Entonces, Él es quien hace un pacto, Él tiene el poder para hacer el pacto. Yo voy a hacer un pacto, es decir, con todas sus armas, con todo su poder y su misericordia, Él hace un pacto. Mas nosotros no tenemos el poder y la misericordia que Dios tiene. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es un voto. Nosotros como humanos somos inferiores a la presencia de Dios. Entonces tenemos que hacer nosotros es un voto y no un pacto. El Señor hace pacto. Un pacto también se hace en el matrimonio. El pacto, sí, porque cuando el pacto tiene dos características. Se hace un ser superior con el ser inferior. La humanidad somos inferiores al ser supremo. Entonces, Él hace pacto con la humanidad. El pacto también se hace de igual a igual, por ejemplo, en el matrimonio. Entonces, estamos viendo la diferencia que hay entre pacto y también entre pacto y voto. El hombre hace voto. Es decir, Señor, voy a servirte. Es un voto que hacemos, un ejercicio de promesa para que Dios nos bendiga. En Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando alguien, un líder, le diga que haga pacto con Dios, pues dígale que lea más detenidamente la Biblia. La Biblia no es para torcer, sino la Biblia es para decirlo como es. Por eso es que las iglesias andan buscando a los calenturientos, a los que buscan a Dios a través de sus caprichos. Dice también el Señor Jesucristo en Juan, el capítulo 6, 29, sobre la reverencia que debemos tener nosotros en la presencia de Dios. No debemos tener la palabra de Dios como algo ligero, liviano, fácil de llevar.
Es fácil de llevar, sí, siempre que hacemos la voluntad, pero es fácil de desviarnos y empezar a torcer la palabra de Dios. Pues ese es el otro problema. En Juan, el capítulo 6, versículo 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuáles obras? Las obras de misericordia, las obras de salvación. Entonces respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Está hablando de sí mismo, ¿no? Dice, yo he venido, yo he sido enviado por el Padre. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y mire, es interesante ver cómo estaban tan obstinados, obsesionados en el pan material, pero cuando el Señor viene y dice, yo soy el pan de vida, el pan de vida. Acá está hablando de un pan de harina, pero Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Entonces nosotros, ¿a dónde nos acercamos? ¿A dónde debemos acercarnos? ¿En quién debemos tener la seguridad? Debemos tener la seguridad en Jehová, que es el Dios Todopoderoso. Tenemos que decir esa seguridad, Dios envió a su Hijo. Sabemos muy bien que vino para darnos salvación a través de la fe. O sea, el buscar a Dios a través de las obras, pues esto no es para glorificar a Dios. Usted se puede glorificar, sí, pero Dios no, por sí mismo. Entonces la fe es el arma que no hace daño. Nosotros hablamos de la fe, una fe que es la seguridad, es la certeza de lo que Dios prometió. Y nosotros hacemos voto para escuchar a Dios. El pacto, por eso vemos nosotros ahora, vamos nuevamente a Gálatas, al capítulo 3. El pacto hace Dios con Abraham. Abraham hace un voto. Yo voy a creer en lo que está la palabra. Yo voy a creer en lo que tú me dices, Señor. Ese es el voto. Y el voto lo debemos tener todos. Yo voy a creer, Señor, en que tú eres el Señor, en que tú eres mi Salvador. Y cuando creo, tengo fe. Y si tengo fe, dice, por fe somos salvos. Pero la fe debe conducirnos a hacer obras de misericordia. Obras de misericordia. Entonces ahí está la diferencia entre lo que realmente es la fe en Dios. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora note usted, aquí también es importante este versículo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no vamos a adorarlo a Abraham, sino al Todopoderoso, el que proveyó de esta salvación a través de la fe. Mire lo que dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, no por el creyente, somos bendecidos por Jesús directamente, ¿no? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ahora aquí viene lo contrario, ¿no? Estamos hablando, somos bendecidos porque tenemos fe en Dios. Abraham es el padre de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, mucho ojo, está hablando de las obras de la ley, están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora está hablando del libro de la ley. Nosotros somos bendecidos por fe en el Señor Jesucristo. Abraham fue bendecido por fe. Y todos los profetas, los padres en el Antiguo Testamento, todos ellos fueron bendecidos por fe. ¿Y qué por la ley? Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por fe vivirá. No podemos agradar a Dios a través de la ley. Somos salvos es por fe en el Señor. Ahora, por fe
hacemos las obras y observamos los mandamientos del Señor, esa es otra cosa. En Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, nos está diciendo el Señor Jesucristo que Él vino a perfeccionar la ley. ¿Cómo perfeccionó la ley el Señor? A través de observar los mandamientos de Dios, que son los 10 mandamientos del Señor, que están en Éxodo, el capítulo 20. Entonces, el mandamiento, la ley hay que cumplirla, pero no la ley ceremonial, que en muchas ocasiones quieren introducir en la iglesia a la ley ceremonial de Moisés. Ya no tiene vigencia la ley ceremonial. La ley ceremonial se ha perfeccionado en Jesucristo. ¿Por qué se perfeccionó? Porque el Señor dice que nosotros no tenemos que esperar solamente el sábado. Y recuerde, sábado no está en el Antiguo Testamento. Hay el día de reposo, que se llama el Shabbat, que es el día de adoración. El sábado significa Saturno. Entonces no tenemos que guardar el día de Saturno. Nosotros guardamos el día de adoración, que es cuando el día domingo. En el Antiguo Testamento no era sábado, es un séptimo día. Un séptimo día, usted trabaja 6 días, usted labora 6 días y un día descansa. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, el día de descanso no fue hecho para Dios. El día de descanso es hecho para el hombre. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un descanso espiritual y físico en el Señor. Es decir, nos está diciendo el Señor que nosotros necesitamos descansar espiritual y físicamente un día. Por eso el Señor Jesucristo dice, el sábado si no fue hecho por causa del hombre. El capítulo 2, versículo 27, así también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí nos enseña que el día de reposo es hecho por causa del hombre. Nosotros necesitamos descansar espiritual y físicamente. Es decir, volver a retomar el desgaste que hemos tenido durante 6 días de actividad, pues hay un desgaste físico y también espiritual. Entonces dice, necesitamos un reposo. Y el reposo es el día domingo. ¿Por qué? Porque dice una palabra que el Señor se levantó de la tumba en el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues ya estaba establecido los días de la semana. Los días de la semana en el Antiguo Testamento no tenían nombres. Siempre en el Antiguo Testamento usted verá 7 días, 6 días trabajará y el séptimo descansa. No era lunes ni martes, era un día en donde usted sabía que debía descansar física y espiritualmente. Esto es importante que entendamos. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles cosas? La ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por fe hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como quien nos va a limpiar y nos va a conducir y nos va a dar el espíritu de sabiduría. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora note aquí, cuando dice un pacto, aun cuando sea de hombre. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Y hacemos un pacto en el matrimonio. No se puede invalidar. El matrimonio es para siempre. Vamos al versículo 16. Ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. ¿Cuál es la simiente? Es Jesucristo. No dice a las simientes. Cuando dice no dice a las simientes, está diciendo de muchos. La única simiente. O sea, ¿de dónde vino el Señor Jesucristo? En primer lugar, creyó Abraham a Dios. Y en la familia de Abraham nace Jesucristo. Mateo, cuando está hablando de la simiente, es decir, Mateo hace un recuento. Está comenzando desde Abraham, ¿verdad?, hasta la familia del rey David. Dice, son 14 generaciones. Dice, y desde ahí vino pues el Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, para darnos salvación por fe. Dice, a tu simiente. La simiente es Cristo. Dios, Jesús, tiene dos naturalezas. La una naturaleza es divina, porque es Dios. La segunda naturaleza es humana, porque en María fue la simiente de la mujer. Nosotros, en cambio, tenemos una naturaleza, nacidos en la carne, pero luego tenemos una segunda naturaleza, nacidos en el Espíritu. Jesús nació en el Espíritu y se hizo carne. Nosotros nacimos en la carne y hemos sido hechos en el Espíritu por la gracia del Señor en Cristo Jesús. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa del pacto que hizo Dios, dice, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Espero, mi amado hermano, que haya podido sacar una conclusión de este estudio bíblico. Que el Señor nos bendiga y que podamos continuar. Recuerde, la promesa de Abraham, el pacto hecho de Dios con Abraham, llegó a Cristo. La palabra de Dios hecha carne, y dice, y en tu simiente, en Cristo Jesús, serán benditas todas las naciones. Dios estableció, por su soberana voluntad, este proceso para llegar hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.